Ricardo Camacho, el director artístico de la Fundación del Teatro Libre. Dentro del proyecto para mi trabajo de grado. Ricardo, le agradezco mucho pues, su presencia acá, estar apoyándome en este proceso que es importante. Con el mayor gusto. Gracias. Bueno, Ricardo, vamos a comenzar entonces primero por algunas cosas que tienen que ver con la Escuela del Teatro Libre. Yo quisiera saber por qué el Teatro Libre decide hacer convenio con la Universidad Central, qué es lo que lo mueve a hacer este convenio. La Escuela del Teatro Libre fue fundada en el año de 1988 y se fundó esencialmente porque el Estado había cerrado la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces, no había dónde estudiar teatro. Los jóvenes no tenían dónde estudiar teatro, dónde estudiar actuación. Y entonces nosotros hacíamos ya cursos en esa época, pero cuando vimos el vacío que había dejado el cierre de la ENAD, decidimos formalizar esos cursos y hacer una escuela. Y esta escuela funcionó hasta hace, estamos en el 2012, yo diría unos 6 años. Pero llegó el momento en que, con los cambios que ha habido en la educación superior, no tiene ningún sentido tener una escuela de 4 años, como la que nosotros teníamos, que no otorgue título universitario. Nosotros éramos una escuela de modalidad universitaria, pero que no otorgaba título. Eso no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces apareció la Universidad Central y establecimos una relación y establecimos el convenio para que los estudiantes tengan una cobertura universitaria, ¿no? Que no es solamente lo del título, sino todo lo que implica estar cobijados por una universidad, ¿no? Claro. Todas las ventajas que tiene un estudiante que está dentro de una institución universitaria muy grande o pues relativamente grande como la Universidad Central. Esa es la razón, y la Universidad Central fue muy respetuosa de lo que para nosotros es lo más importante, que es el currículo, ¿no? Entonces ha sido una relación ampliamente beneficiosa para el Teatro Libre, para los estudiantes de la carrera. Ya. Y ese proceso de profesionalización generó muchos cambios, digamos, al interior del manejo en la universidad, en la escuela, porque pasaron de ser de un año, estudio por años, a hacer estudio semestralizado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Claro, eso es lógico, ¿no? Pues la escuela se tuvo que adaptar a los moldes de la Universidad Central, que son los moldes en general de todas las universidades, y es la semestralización, por ejemplo, lo de los créditos, todo eso. Nosotros no teníamos nada de eso y bueno, nos tocó, digamos, adaptar la carrera digamos, a las exigencias y a las normas de la actividad universitaria. Entonces sí ha habido muchos cambios en ese sentido, claro. Claro, pero eso es algo que no afecta. No, digamos, el contenido esencial del programa sí, pues hay algunos cambios, pero no la esencia, que es lo que más nos interesa, ¿no? Claro, claro. Bueno, Ricardo, también sé que por el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, muchos estudiantes de la Escuela del Teatro Libre llegan acá al grupo del teatro a formar parte de la compañía. ¿Cómo es esa vivencia para usted como director? Porque de todas formas, cuando montaron el grupo, cuando fundaron el grupo del Teatro Libre, todos tenían como una concepción muy cercana el uno del otro entre los fundadores, de lo que querían, de lo que buscaban, de toda esa búsqueda política, toda esa transformación social, digamos, que estaban buscando.
pero que con el paso de los tiempos eso se ha transformado, ha cambiado mucho. ¿Cómo es para usted trabajar con muchachos de ahora? ¿Qué genera eso en el grupo? Es que eso tiene muchas aristas, ¿no? Efectivamente, el Teatro Libre, que nació en 1973, en una época muy específica de la historia de Colombia y de América Latina y en general del mundo, que es una época donde se estaban dando enormes movimientos ideológicos y políticos, especialmente de la juventud, para buscar una transformación revolucionaria de la sociedad, ¿no? Y el Teatro Libre como un grupo que tuvo sus orígenes en el teatro universitario y que participó muy activamente en todo ese proceso del movimiento estudiantil de finales de los años 60 y comienzos de los años 70, pues era un grupo en sus inicios muy politizado y que tenía un concepto del teatro como una herramienta que ayudaba en el proceso de la transformación revolucionaria de la sociedad. Eso naturalmente ha venido cambiando, ¿no? Ha venido cambiando primero pues la sociedad y segundo también la concepción de lo que el teatro puede hacer, por tanto, dentro de la sociedad. Y especialmente con el fracaso la caída, digamos, del muro de Berlín en 1989 y la caída del mundo socialista, digamos, encabezado por la Unión Soviética, pues todo esto cambió enormemente las expectativas y la decisión que nosotros tomamos era muy clara, y es que nuestra fidelidad y nuestro compromiso esencial era con el teatro, hacer un buen teatro y ser muy profesionales en el oficio. Entonces, ese es uno de los sentidos de la escuela. Entonces, a lo largo de estos años hemos venido creando un vocabulario, un estilo, digamos, si se quiere, una estética, una ética, y de manera tal que cuando los estudiantes ingresan al Teatro Libre, pues ya tienen ese bagaje de ese vocabulario que ha sido transmitido por los profesores en la escuela, que a su vez son actores de la planta del Teatro Libre. Entonces, cuando el estudiante entra al grupo de teatro, los pocos que entran, ya saben a qué entran, conocen el lenguaje, conocen el estilo, conocen el rumbo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo recibimos como una inyección de sangre fresca, ¿no? Y no hay un trauma mayor. Naturalmente, esta generación de jóvenes pues no tiene expectativas políticas, el mundo ha cambiado enormemente, ¿no? Y hay un gran, yo diría, una gran confusión, ¿no? Entre la juventud de hoy sobre los cambios revolucionarios y un enorme escepticismo, yo diría, ¿no? Un enorme escepticismo. Entonces los jóvenes lo que quieren ser es buenos actores, ¿no? Y claro, no les gusta el mundo que los rodea, pero saben que el compromiso es, repito, con el teatro y no con nada más, ¿no? Ya. Ricardo, dentro de eso, ese interés del Teatro Libre por hacer buen teatro se evidencia, creo yo, en los montajes que realiza, y digamos, el Teatro Libre siempre se ha centrado en el trabajo de autor, ¿no? ¿Cómo considera usted que es este proceso de hacer trabajo de autor de obras que son como La Orestiada, como Hamlet, obras que son de otra época, de una ideología, de un contexto social muy distinto al nuestro, y acercarlo, digamos, al contexto social de ahora, de Colombia, hacer que esto sea vigente y que nosotros como grupo logremos esa vigencia? ¿Cómo ve usted este aspecto? Pues digamos,
comencemos diciendo que yo tengo una formación como estudiante de literatura, entonces digamos, mi acercamiento al teatro siempre fue a través de los autores, ¿no? Ese fue el teatro que yo aprendí desde el colegio y el teatro que yo comencé viendo, ¿no? Y yo siempre, pues, siempre he visto que la literatura es parte del teatro. Es decir, que un texto teatral es literatura teatral, pero es literatura. Es un tipo de literatura distinto. Hay varios tipos de literatura. Está la poesía, está la prosa, está la épica, etcétera, etcétera. Y está la dramaturgia, el drama, que es parte de la literatura. Eso ha sido controvertido por mucha gente, probablemente desde Artaud ha sido controvertido, y a mi modo de ver, pues la historia sigue produciendo dramaturgos, ¿no? Entonces, para mí, el texto es esencial, ¿no? El texto es esencial en el teatro. Bueno, entonces, en el teatro libre hemos combinado obras digamos, de lo que se puede llamar el repertorio internacional, que es la gran tradición del teatro, con dramaturgos contemporáneos, colombianos, ¿no? Jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no? Digamos, desde el autor desde Vargas Tejada, el autor de Las Convulsiones, hasta Piedad Bonet, que es, digamos, la autora colombiana cuya obra más reciente es la que estamos haciendo. Yo pienso que el buen teatro es atemporal. Es decir, que el buen teatro uno no necesita actualizarlo. Yo no creo que uno tenga que actualizar Hamlet. Yo creo que Hamlet, lo que cambia en Hamlet es el contexto, pero Hamlet sigue hablándole a la gente y seguirá hablándole a la gente mientras la humanidad sea humanidad. Lo que cambia es el contexto, si ya no se pelea a espadas como al final de la obra, etcétera, ¿no? Pero los problemas esenciales que están en la obra, pues son universales y son válidos para cualquier medio y para cualquier época. Entonces, yo nunca he pensado que uno tiene que actualizar los clásicos, porque los clásicos no necesitan eso, ¿no? Si son clásicos es porque son universales, ¿no? Son universales, claro, porque hablaron de su época. Y nosotros, obviamente, lo que buscamos es un teatro que hable de nuestra época, pero para encontrar ese teatro que hable de nuestra época, tenemos que apoyarnos en los clásicos, tenemos que aprender y beber de los clásicos. Eso es. Eso es. Entonces, ¿usted considera, Ricardo, que cualquier grupo de teatro, digamos, que trabaje un clásico, podría generar un montaje que es absolutamente actual, que no es, digamos, como una fórmula que el teatro libre haya encontrado o una búsqueda que haya tenido constante, sino que es algo que se da porque la obra literaria lo tiene? Naturalmente que eso depende mucho del montaje, ¿no? Porque usted puede masacrar un clásico, ¿no? Usted puede coger una obra sensacional, y no sé, eso, usted mencionó Hamlet, usted puede coger Hamlet y masacrarlo y hacer una cosa, hacer una obra malísima, y aburrir al público y hacerle pensar que los clásicos son tediosos, ¿no? Y completamente desactualizados. Eso depende mucho, ¿no? Ahí está ahí está lo que nosotros hacemos, es cómo hacer que el clásico esté vivo siempre. Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ese clásico nos dice a nosotros hoy? ¿Por qué creemos que está vivo? Si uno es capaz de responder esas preguntas en el proceso concreto del montaje, creo que tiene resuelto la mitad, ¿no?
Yo creo que hay varias maneras de enfrentar un clásico. Uno lo puede enfrentar, sí, como una cosa de museo. Entonces, eso es una cosa muy aburrida. Lo puede enfrentar con una adaptación actualizada, que casi siempre es muy desafortunada. En general es muy desafortunada, ¿no? Por ejemplo, para seguir con el caso de Hamlet, ¿no? La última película que yo vi de Hamlet es una película norteamericana y a mí me pareció espantosa, ¿no? Hamlet es el hijo de un ejecutivo de Nueva York y lo que hace la película es hacer añorar el original, ¿no? Hacer que el espectador de esa película añore el original de Shakespeare. Creo que y en general ese tipo de actualizaciones, de contemporizar a los clásicos, rara vez funcionan. Es muy raro que funcione. Y claro, y se está hasta los extremos en que Hamlet es simplemente un pretexto para hacer cualquier cosa, un espectáculo en donde puede pasar cualquier cosa. Y entonces uno dice, no, esto es a partir de Hamlet. Entonces, porque es más fácil hacer eso que montar Hamlet, creo yo, ¿no? Mucho más fácil. Entonces, el problema es ese, es cómo aproximarse a los clásicos como algo vivo, ¿no? Como algo que está vivo y no, como dice Peter Brook, que dice, no con la idea de que alguien ya lo hizo y que alguien encontró esa fórmula y que uno lo que tiene que hacer es ir a esa fórmula. No, uno tiene que partir de cero y uno tiene que conocer la tradición, pero para traicionarla, yo creo yo. Pero para mí todo el quid del asunto está en cómo hacer que el clásico esté vivo, cómo hacer que le diga algo al público y que le diga algo al grupo que lo está haciendo, ¿no? Claro, que el público logre crear conexión a partir de eso con sus propias vivencias. Es correcto, exactamente. Ya, bueno. Ricardo, y cuénteme, ¿qué lo lleva a usted a escoger la obra Divinas Palabras, el montaje que se realizó en el año 2010? Yo podría contestar como normalmente contestan los directores de teatro, es que yo no escogí la obra, sino que la obra me escogió a mí, ¿no? Pero bueno, el hecho es que yo conozco a Valle Inclán hace mucho tiempo. La primera vez que yo actué en mi vida fue una obra de Valle Inclán, que era Los Cuernos de Don Friolera. Yo estaba comenzando en la universidad. Y en la universidad tomé un curso sobre Valle Inclán y yo... y desde ahí tengo esa relación entrañable con él, ¿no? Y bueno, en el Teatro Libre ya habíamos hecho Farsa de Licencia de la Reina Castiza, ¿no? Y en la época de la Universidad de los Andes hicimos La Rosa de Papel, ¿no? Así que ha habido una relación vieja con Valle Inclán. Y bueno, para mí Divinas Palabras es su obra más importante. Y siempre pensé que me gustaría mucho hacerla, ¿no? Y es una obra que tiene una enorme ventaja y es que deja una enorme libertad en la puesta en escena, ¿no? Que uno puede inventar mucho en la puesta en escena, ¿no? Porque son muchas sugerencias visuales que tiene Valle Inclán. Tal vez lo otro que tendría que decir es que una de las personas que influyó muchísimo sobre mí para dedicarme al teatro fue el maestro Juan Antonio Roda, el pintor, que fue una persona muy cercana a mí. Y él fue el escenógrafo de Los Cuernos de Don Friolera, la primera obra en que yo actué, él era el escenógrafo. Y bueno, y después fue el escenógrafo de muchas obras en el Teatro Libre, incluida La Farsa y Licencia de la Reina Castiza. Y entonces, bueno, el maestro Roda, pues lamentablemente murió hace 9 años. Y bueno, pues ahí está el hijo, ¿no? Que es Marcos Roda, que
sigue la tradición del padre, ¿no? Con su propio lenguaje, obviamente, original de él. Y entonces, pues, fue una ocasión muy especial la de haber podido trabajar con él en Divinas Palabras, ¿no? Trajo muchos recuerdos, ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención, Ricardo, que usted siempre para los montajes recurre, digamos, a personas que manejan la pintura, que son artistas plásticos. Digamos, no hay nunca como esa búsqueda concreta de necesito un escenógrafo, ¿no? para hacer el diseño, sino que usted es más, como mucho más abierto en ese aspecto y siento yo que prefiere incluso recurrir a personas que no estudiaron como tal escenografía, pero que sí tienen un conocimiento de la plástica y de la parte estética. ¿Cómo escoge usted a estas personas? ¿Cómo deposita usted la confianza, por ejemplo, en Marcos Roda? ¿Cómo es ese proceso para usted escoger a las personas que diseñan las obras? Sí, la verdad es que yo, las pocas veces que he trabajado con escenógrafos de formación, no me ha ido bien, esa es la verdad. Entonces, primero pues hay que decir que aquí no hay una tradición de escenógrafos en Colombia, es decir, que la gente que ha hecho las escenografías han sido básicamente artistas plásticos, pintores o escultores, ¿no? Entonces, como decía, digamos, el caso del maestro Roda, gente a la que le gusta mucho el teatro y que, porque en una época si uno mira en la historia del arte, muchísimos artistas fueron escenógrafos de teatro, ¿no? Especialmente, digamos, en el caso de Francia, a comienzos del siglo XX, pues casi todos estos grandes pintores eran escenógrafos de teatro, ¿no? Entonces, nosotros desde el comienzo del Teatro Libre siempre hemos buscado a estos maestros. Entonces, hemos trabajado con Grau, con Roda, con Ramírez Villamizar, con Santiago Cárdenas, con Lorenzo Jaramillo hice varias obras, y luego con Pilar Caballero y con Marcos Roda. La verdad es que yo necesito de esa mirada, ¿no? Yo necesito de esa mirada de un artista plástico que lee la obra de una manera distinta como yo la leo y que puede cambiar incluso la propia lectura que yo tenga de la obra, como ha sucedido en muchísimas ocasiones, y que ilumina aspectos de la obra que yo no sería capaz de iluminar, simple y llanamente. El caso de Divinas Palabras es clarísimo, ¿no? Es decir, la escenografía de Roda le da unas aristas y destaca e inventa, no solamente destaca, sino que inventa elementos que aparentemente no están en la obra, pero que el artista logra crear, y entonces enriquece enormemente la obra, ¿no? Y eso yo, como director, eso no lo puedo hacer, eso lo tiene que ser una persona que tenga más una visión plástica. Hay muchos directores que ya tienen esa visión y prefieren ser ellos los escenógrafos de sus propias obras. No es el caso mío, ¿no? Yo sí necesito eso. Y yo estoy muy abierto, yo siempre les digo, ustedes se propongan, ¿no? Lo que se les ocurra, yo no les voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo no sé, a mí no me pregunten nada, ustedes lean la obra y hablamos y ustedes propongan lo que quieran, ¿no? Y a mí me parece que eso es más interesante que si yo fuera a imponer una visión de la obra ya preconcebida, que no la tengo nunca, ¿no? Claro. Yo me sorprendí mucho cuando vi la grabación de Divinas Palabras, porque como soy actriz también del proceso, del montaje, siempre era acá adentro. Y cuando veía el diseño de las lunas y las imágenes y eso, me parecían visualmente atractivas, pero yo no lograba comprender muy bien, por ejemplo, la aparición de las lunas y eso, hasta el día en que vi la grabación
y pude ver todo como ahí puesto, y empecé a ver nuevamente la obra y dije, definitivamente es Valle Inclán, es lo que Valle Inclán sugiere en sus acotaciones, toda esta cosa que es como muy cinematográfica también, que propone Valle Inclán, y que está muy puesta ahí. A mí eso me sorprendió mucho. El trabajo del maestro Roda. Sí, fue muy interesante. Fue un aporte. Sí, sí, él no se limita a ilustrar la obra, eso es una tontería, ¿no? Yo creo que una escenografía que ilustre la obra pues no tiene sentido. Es una creación en el sentido de que va mucho más allá repito, de ilustrar una obra, y se trata es de encontrarle aristas y rincones y vericuetos a la obra que no son evidentes, ¿no? Y que forman parte de un lenguaje contemporáneo del artista, ¿no? Ricardo, en el libro de los 32 años del Teatro Libre, 35, sí, 35, de los 35 años del Teatro Libre, usted menciona en la entrevista que le hicieron ahí que está de acuerdo con algo que comentó Germán Moure acerca de que cada obra marca como una etapa para el grupo, para el teatro. ¿Cómo definiría usted la etapa que pudo haber marcado Divinas Palabras, si es que lo hizo? Porque veníamos de un montaje, de un trabajo de 4 años de Dostoyevsky, y pasamos a este proceso. ¿Qué cree usted que marcó, qué etapa marcó ahí este montaje? No sabría contestar esa pregunta. Uno ve claramente, por ejemplo, que obras como El Rey Lear marcaron una etapa porque simplemente nunca habíamos hecho un Shakespeare, jamás. Y ese Shakespeare nos cambió a nosotros la manera de ver el teatro. La Orestiada marcó un cambio brutal porque nunca habíamos hecho un griego. Y un griego de esa magnitud, ¿no? De hacer una trilogía. Dostoyevsky marcó una etapa también porque fue una inmersión total en la obra de este escritor, y fueron 4 obras, fue una tetralogía, ¿no? Entonces, pero Valle Inclán, digamos que continúa una tradición que habíamos comenzado en Farsa y Licencia de la Reina Castiza, ¿no? Valle Inclán era un autor, digamos, con el que yo tenía una familiaridad, que ya había hecho. Y en ese sentido, yo no pienso que haya habido una ruptura, ¿no? A mí lo que me parece interesante es lo que pasa, digamos, en esta etapa grande del Teatro Libre, en que la mayoría de los actores ya son egresados de la escuela, es una nueva generación distinta, y entonces hay una combinación muy interesante, que es los viejos actores fundadores del Teatro Libre con actores que llevan ya 12, 15 años aquí, que son actores de 30 y pico de años, ya casi 40, con los muchachos jóvenes que o egresan de la escuela o están aún todavía en la escuela. Entonces, esa combinación me parece que marca un estilo actual del Teatro Libre, y yo diría que es uno de los rasgos más distintivos de este grupo, ¿no? Bueno, Ricardo, pues le agradezco muchísimo por este espacio que usted me abrió para poder hacer esta entrevista.
repito, con mucho gusto. Gracias.